El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar con la doctora Cora Gamarnik. Cora es comunicadora social, doctora en ciencias sociales, investiga imágenes, específicamente fotoperiodismo. Coordina el área de estudios sobre fotografía en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, realiza seminarios sobre fotografía y es docente de la maestría en Historia Contemporánea de la Universidad de General Sarmiento. Hace poquito publicó un libro, pero de eso vamos a hablar un poco después. Buenas tardes, Cora, ¿cómo te va? Hola Sandra, mucho gusto y buenas tardes a todos quienes nos están escuchando. Bueno, muchas gracias por darme este espacio y este tiempo para que charlemos un poco. Bueno, contame un poquito, Cora, cómo nace la idea en tu niñez o en tu juventud de formarte, de dedicarte a la investigación y específicamente a este área tan particular y tan interesante que es la fotografía. Vos sabés que creo que como todas las derroteros y las trayectorias son muchas veces erráticas, van encontrando, digamos, distintas... No sé si hay un eco por ahí o vos avisame si te escuchas. No, yo te escucho perfecto, Ah, bien. Te decía que como todas las trayectorias son erráticas, ¿no? Y la mía no es una excepción. Yo en realidad tardé en darme cuenta que los estudios sobre la comunicación social y sobre las ciencias sociales eran a lo que me quería dedicar. Tuve estudios previos en exactas, por ejemplo, en la licenciatura en física. Hice 2 años y medio de exactas, también estudié el profesorado de natación, bien variado. Pero en un momento cuando se abre la carrera de comunicación en la UBA y yo leo las materias y me sentía que en exactas no era lo mío, y todas esas materias me empezaban a gustar y quería saber de economía, de antropología, de filosofía, de historia, y la verdad es que la carrera de comunicación tenía de todo un poco. Entonces me cambié de carrera allá por el año 87, 88, uh-huh. Recién recuperada la democracia estaba y la carrera se había formado hacía 2 años antes. Uh-huh. Y la verdad es que me encantó y fuimos de las primeras camadas que la cursamos. Y en realidad ahí también era todo un campo en emergencia de estudio, porque toda la comunicación estaba por hacerse, por estudiarse. Para esa carrera, por ejemplo, no había licenciados en comunicación para dar clase. Venía gente de letras, de antropología, de economía, de historia. Pero sí, hubo grandísimos docentes en esa carrera que yo cursé también. Qué bueno, no sé en qué año cursaste vos. En el 89 empecé, así que habremos coincidido por los pasillos en algún momento. Claro, totalmente. Además éramos poquitos en aquella época. Sí. Así que bueno, por un lado fue eso, entonces terminé la carrera, no había en ese momento tampoco la posibilidad de hacer posgrados, entonces yo recuerdo que hice 2 orientaciones en la carrera porque quería seguir estudiando, entonces hice la orientación en periodismo y también hice la orientación en comunicación y educación, uh-huh. Y primero me desarrollé bastante en esa otra área, trabajé mucho en educación a distancia, en radios educativas, mi tesis de licenciatura fue sobre las posibilidades de la radio para fines educativos, trabajé en UBA 21 haciendo los programas de educación a distancia para el ciclo básico común de la UBA. Entonces, por un lado, como que abrí todo ese desarrollo y después empecé a dar clase en la facultad, primero en una materia que se llama Teorías de la Comunicación 2, uh-huh. Que es troncal sobre las formas de pensar
las teorías de la comunicación, y después también pasé a dar clase en otra materia que se llama Historia de los Medios. Entonces me una formación como muy amplia en comunicación, por un lado, ¿no? Me permitió, yo hacía chistes que decía, estoy recursando la carrera, pero como profesora, porque iba dando clases en varias materias. Lo que me permitió esa experiencia es darme cuenta de como lo que llamamos las áreas de vacancia en la investigación en comunicación, o sea, qué zonas todavía no estaban investigadas. Y se ve que había una zona que a mí me gustó siempre, aunque yo no soy fotógrafa, que es la de la imagen, claro, pero que, digamos, tengo muchos trabajos, por ejemplo, en la materia de diseño gráfico hice un trabajo sobre fotografía de prensa, o sea, se ve que es algo que latía en mí, atraía, hasta atraía, pero no era muy consciente, hasta que encontré, cuando estaba dando clase de historia de los medios, que no había prácticamente nada de historia del fotoperiodismo en Argentina. Yo quería dar algo de eso en una clase que dábamos sobre historia de la fotografía, que era una sola clase en toda la carrera, porque en realidad no había otra clase dedicada a la historia de la fotografía. Y lo único que encontraba respecto de la fotografía argentina era algo de la historia de la fotografía del siglo XIX, principios del XX. Pero yo decía, con todo lo que pasó en el siglo XX, ¿no? Pensar la historia de la década del 60, la historia de la década del 70, o sea, a mí me interesaba mucho ese periodo. Y bueno, se dio justo la posibilidad ahí de presentar un proyecto de doctorado, de beca, para pedir una beca a la UBA, becas que igual eran muy restrictivas, porque había como un castigo a quienes teníamos ya más de 35 años y éramos considerados viejos y viejas. Sí. Entonces, las becas en general eran para jóvenes hasta los 35. Y yo en ese momento tenía 39 años. Pero recuerdo que ese año la UBA abrió un porcentaje de 15% de becas para aquellos que cumplían entre 35 y 40. Y entonces como ahí me colé por esa ventana y pude entrar. Tenía que ser. Y bueno, tenía que ser, por suerte, porque yo en ese momento tenía que trabajar, daba clases, trabajaba en varios lados, o sea, hubiese sido imposible de otra manera que me dedique a la investigación. También a esa edad, yo en ese momento ya tenía mi tercer hijo. Entonces, ser madre, tener 3 trabajos, investigar, era, por supuesto, imposible, ¿no? La beca, que fue una beca exclusiva, con muy poquita plata, recuerdo también, pero bueno, me permitió igual renunciar a 2 de mis trabajos y dedicarme casi full time a la investigación. Bien. Bueno, un poquito de derrotero. Sí, un poquito de derrotero. ¿Y cómo era o cómo es la familia Gamarnik? ¿Tenías profesionales en tu familia? ¿Fuiste la primera universitaria? No, mi papá, mira, mis abuelos todos vinieron de un límite impreciso que es entre Polonia y Ucrania, escapándose del hambre, de las enfermedades, de los pogroms, porque eran todos de ascendencia judía, y ninguno de ellos pudo estudiar. Pero todos ellos, mis 4 abuelos, tenían como esa sensación de que era bueno que sus hijos tengan un mejor desarrollo. Entonces, sobre todo en el caso de mi mamá, que mi abuela era costurera y mi abuelo panadero, hicieron un esfuerzo enorme para que ella estudie, y ella estudió odontología. Mi mamá es dentista y mi papá estudió medicina. Se vino del campo también, hizo la secundaria de adultos, y trabajando de peón, de lo que podía, se pagó los estudios él solo y se recibió de grande de médico. Entonces, con mucho esfuerzo ambos, pero lograron tener un título universitario. Recuerdo que mi mamá me cuenta que ella en realidad quería ser matemática, pero le dijeron que no, que las ciencias no eran tanto para mujeres, que por qué no estudiaba otra carrera. Ella quiso estudiar medicina y le dijeron no, pero el cuerpo humano mejor entero no, porque no solo la boca. Pensando en lo que era la vida de las mujeres que querían estudiar en esa época, ¿no? Claro, terrible, sí. Y así por decantamiento terminó siendo odontóloga, una de las primeras también odontólogas. En ese momento había muy pocas mujeres en la carrera de odontología de la UBA, pero sí en mi casa esa formación por el estudio, esa sensación de que el estudio en la universidad era como
el único derrotero posible, sí estaba muy marcado, ¿no? Digamos, yo tenía claro que tenía que estudiar. No había opción. mucho plafón para... Pero además a mí me gustaba, digamos, no era algo que yo lo renegase de ello, ¿no? Por supuesto que la verdad es que para mí la vida universitaria siempre fue hermosa, ¿no? No solo por el tema del estudio, sino por todo lo que rodea la vida universitaria, la actividad política, la participación en la vida universitaria en otros aspectos, las movilizaciones, digamos, a mí todo eso también me interesaba mucho. Y sí, porque esta manera también de acercarte a la realidad y a la historia desde las imágenes, ¿no? Esa mirada es muy particular, ¿no? También es mirar desde la mirada de otros. Exacto, bueno, yo ahí fui llegando, digamos, ese proyecto de beca que por suerte salió otorgado, que era sobre la historia del fotoperiodismo en la Argentina, me llevó a empezar a involucrarme con una cantidad de bibliografía, de autores y de investigadoras que yo no conocía, por supuesto, los empecé a conocer a partir de ahí y darme cuenta la importancia de las imágenes, por un lado, para contar la historia, para relatarla, para involucrarse en los acontecimientos históricos, por un lado, pero también, por otro lado, en la subestimación que había sobre las imágenes en toda la bibliografía que yo leía, prácticamente toda. Yo leía, por ejemplo, sobre dictadura y había muchos análisis sobre prensa, sobre editoriales, pero no había análisis sobre imágenes y dictadura, por ejemplo, cómo la dictadura se había mostrado a sí misma a través de fotos. Yo decía, pero si uno mira los diarios y la mitad o un poco menos tal vez, pero gran proporción son imágenes, ¿cómo puede ser que no haya un artículo de esto? ¿Viste? Y así empecé a ir dándome cuenta, dije, bueno, acá esto falta, hay que hacerlo. Y ahí me empecé a buscar quiénes en otros países habían hecho trabajos similares y también empecé a encontrar que era muy poquitita gente. Encontré una investigadora en Brasil, 2 investigadores en México, un investigador chileno, y bueno, por suerte también era una época donde era más fácil esa conexión, entonces los empecé a conectar, gracias al Centro de Fotografía de Montevideo, que organizó un congreso que se llamó así, Historia y Fotografía, y yo pude ahí contactar a muchos de quienes estábamos trabajando en este campo incipiente y armar un principio de red. Entonces esto me permitió acceder a nueva bibliografía, a ver trabajos también que se habían escrito en Estados Unidos o en Europa, y bueno, eso empezó a conformar mi base de conocimiento para poder aportar en lo que yo pudiese y pensar la historia argentina desde y con las imágenes. Bien, bueno. Por eso mucho tiempo me encontré como bastante sola haciendo ese trabajo acá, porque en la época que no hace mucho, la beca empezó en el 2008, así que te estoy hablando de 5 o 6 años entre el 2008 y 2013 más o menos. Yo entrego la tesis de doctorado en el 2015, la defiendo, la entrego un año antes, pero o sea que es muy reciente en realidad, pero son años en los que se modificó este campo a velocidad, ¿no es cierto? Bien. Bueno, ahora hacemos un pequeño cortecito y seguimos hablando de esto que es tan interesante. Dale. Bueno, estamos hablando con Cora Gamarnik, seguimos hablando de sus estudios en imágenes, fotografía y fotoperiodismo. Contándome todo tu recorrido, cómo llegaste a esta gran área de conocimiento, y qué interesante, sobre todo porque en este país, en toda Latinoamérica, pero en Argentina hay muchísimos grandes exponentes del fotoperiodismo, hay muy buenos fotógrafos. Sí, la verdad que sí. Sí, y dijiste bien el masculino, porque hay mucho menos fotógrafas mujeres, les costó muchísimo ingresar a la profesión. Sí, es cierto. Sí, ese es... Pero... Sí, perdón. No, está bien. No, te decía que hay una tradición enorme de fotoperiodismo y de gran calidad y de mucha relevancia, pero no habían sido estudiados, o por lo menos no habían sido estudiados de modo sistemático académicamente. Por lo menos en Argentina seguro, y en Latinoamérica todavía hay algunos países que directamente no hay estudios y otros que sí. Brasil y México son los 2 que más desarrollo tienen.
pero hay países enteros en donde no hay historia del fotoperiodismo de esos países. Yo me propuse algo que después me di cuenta era demasiado ambicioso, que era la historia del fotoperiodismo de un país en 2 décadas. Mucha otra gente hace la historia de un fotoperiodista o de un acontecimiento. Yo podría haber dicho, bueno, hago la historia de, no sé, las fotos del Cordobazo, la historia de las fotos de Malvinas, la historia de las fotos de la dictadura. Yo me propuse la historia del fotoperiodismo en Argentina. Claro, sí. Pero la verdad es que fue mucho trabajo, la verdad, pero ahora estoy muy contenta de haberlo podido hacer, porque creo eso, que sienta como un precedente seguro mejorable, perfectible, seguro hay muchas cosas para mejorar, para profundizar, para cambiar, para corregir, pero es una base para que otros investigadores, investigadoras ya no partan de cero, ¿no? Como me pasó a mí. Entonces, o menos creo que este aporte. Sí, aportó mucho y estamos muy contentos y agradecidos por haber iniciado ese campo. Además, bueno, como vos decís, ¿no? Quizás fue un poco ambicioso el proyecto, pero no por vos misma, sino porque en este país, precisamente en esos años, pasaron un montón de cosas, entre ellas, bueno, algo de lo que mencionabas, Malvinas, el Cordobazo, la dictadura, el Viborazo, el Rosariazo, o sea, había de todo para analizar, y en todo había un corpus de imágenes impresionante. Claro, además yo agarro y me pongo como fecha de inicio primero la década del 60, porque la televisión todavía no era tan relevante, la gente no tenía aparatos en sus casas, había producción de contenido para televisión, entonces para ver los acontecimientos la gente cómoda soplaba los diarios. Claro. Entonces ahí la fotografía de prensa tenía una relevancia que ya después va perdiendo, ¿no? A partir de la competencia contra la televisión, que la pierde irremediablemente, digamos, ¿no? Aunque por supuesto se resignifica y aún hoy la fotografía de prensa sigue siendo central y clave, pero de otra manera, ¿no? Como cuando la televisión todavía no era relevante. Entonces, claro, yo me pongo a mirar y la cantidad de acontecimientos, no solo en Argentina, sino en el mundo, claro, en la década del 60, son tantos y tan apasionantes, que era sumergirse ahí en las hemerotecas a mirar, ¿no? Vos pensás, guerra de Vietnam, las guerrillas en América Latina, el asesinato del Che Guevara, las luchas anticolonialistas en el mundo entero, el mayo apartheid en Estados Unidos y las luchas, el mayo francés, digamos, toda la lucha contra la guerra de Vietnam, pero además en Argentina mismo, ¿no? Era, bueno, lo que fue la noche de los bastones largos, la dictadura de Onganía, y todos los asos, ¿no? No solo el Cordobazo, sino lo que pasó en Corrientes, en el Rosariazo, el Mendozazo, la lucha. Bueno, de todo eso nos enterábamos por las imágenes. No solo por las imágenes, por supuesto también los textos, pero la gente estaba ávida de ver también lo que pasaba. Y entonces lo que yo me propuse es estudiar quiénes fueron los productores de esas imágenes, cómo esas imágenes pudieron circular, en qué revistas se publicaron, quiénes eran los editores fotográficos en esas revistas, cuáles eran las políticas visuales que había en esas revistas o en esos diarios. Bueno, y cuando empiezo a hacerme esas preguntas, encuentro que, bueno, que no había nada escrito sobre esos temas, la verdad. Entonces, bueno, fue todo un trabajo de espionaje prácticamente para reconstruirlo. Por suerte, de los fotógrafos de la década del 60 había muchos vivos, eran gente mayor ya, pero muy lúcidos, muchos me dieron entrevistas muy, muy amables, y entonces gracias a la historia oral y a las entrevistas que les hice, pudimos ir reconstruyendo de esa manera esos agujeros de investigación que había. Y después contrastando, ¿no? la memoria oral con lo que yo encontraba en las hemerotecas, que también era un drama, ¿no? Porque faltaban revistas, se las habían robado, la biblioteca no las tenía, digamos. Bueno, no era una época como ahora para investigar, tampoco estaba tan fácil conseguir cámaras digitales para ir a fotografiar, era mucho trabajo. Fue hace poquito, pero parece un siglo, una enorme cantidad de tiempo de lo que fue los cambios tecnológicos en este momento. También te dedicaste a temas muy, muy sentidos,
no solo en el caso de la dictadura, sino también el tema de Malvinas. Sí, a mí, viste que como empezó la entrevista te daba una pauta, una pista, pero como a mí lo que me pasó siempre, que puede ser una virtud o un defecto según cómo se mire, es que me interesaron siempre muchas cosas muy diversas. Y claro, a mí me interesaba todo lo que veía. O sea, mira, me gustaba, pensaba, ¿con qué fotografías se contó la Guerra de Malvinas? ¿Con qué fotografías se contrarrestó el discurso oficial de la dictadura? ¿Cómo fue la historia de las madres de Plaza de Mayo con las fotos de sus hijos para transformarlas en pancartas? Y yo me hacía preguntas todo el tiempo, y cuando iba a ver si alguien las había tratado de responder, todavía no. O poco, digamos, ¿no? O algunos trabajos sí. En el caso de, por ejemplo, de las fotografías y de los derechos humanos, sí había más investigadores trabajando en eso. Pero entonces, claro, yo decía, bueno, me meto y escribo algo de esto, y me meto y escribo algo del otro. Claro, era inabarcable. Claro. Todavía me pasa lo mismo. Sí. Tengo un listado de temas sobre los que tengo que escribir que no me da la vida. Pero bueno, también aprendí el oficio de hacerlo. Decir, bueno, me pongo un objetivo, me siento, escribo sobre eso, que eso se publique, que empiece a ser como una base para que otros puedan continuarlo, y puedo seguir con otro tema, ¿no? Claro. Y bueno. Sí, porque además lo que comentabas, ¿no? Del tema de la digitalización, eso en un punto también provocó un cambio de práctica, ¿no? O sea, la imagen se masificó, o sea, se potenció muchísimo y bueno, todo el mundo saca imágenes todo el tiempo hay circulando imágenes de todo tipo, personales, sociales, ya sea aplicadas al fotoperiodismo, no, o sea que la fotografía, la imagen en sí pasó a tener una posición que incluso está por sobre los medios, ¿no? En redes, sí, sobre todo. Lo que pasó entre los 90 y los 2000, el cambio tecnológico de lo analógico a lo digital, es un punto de inflexión radical, digamos, en la profesión. Por otro lado, se masificó el acceso a los celulares, entonces también. Ahora todo el mundo saca fotos todo el tiempo. Pensemos, por ejemplo, el asesinato de George Floyd, lo conocimos porque una señora que pasaba por ahí sacó su celular y filmó el momento en que estaba matando el policía al hombre. Y lo subió inmediatamente en su Facebook personal, diciendo, acabo de ver esto, es tremendo. Era una señora negra viendo cómo un policía blanco había matado a un negro, y eso alteró la vida política de Estados Unidos, la posibilidad de reelección de Trump, generó una movilización social que involucró miles y miles y miles de personas en cientos de ciudades en Estados Unidos. O sea, si no se hubiese visto el momento exacto del asesinato, no hubiese sido la misma reacción. Entonces, lo que significa el poder de tener una cámara en un momento dado, el poder de hacer una denuncia, el poder de que eso llegue a miles vía las redes sociales, sin pasar por la editorialización de los medios, porque eso es lo otro. No solo la señora tenía el celular, no solo se paró y filmó, sino que además lo pudo hacer circular. Bueno, es lo que pasó aquí con el asesinato de Costec y Santillán, ¿te acordás? Obviamente. Claro, pero en ese caso, sí, lo estudié en profundidad. En ese caso fueron fotógrafos profesionales, claro. Sí. Que habían ido a cubrir, ¿no? Tiene diferencias. Y por otro lado, no estaban las redes sociales en ese momento, claro. Entonces tuvimos que esperar al diario, a que esos fotógrafos revelen, a que esos fotógrafos lleven sus fotos al diario. En Clarín, por ejemplo, el primer día no le publicaron una sola foto sin decir que se sabía que había sido la policía. Por suerte había otro fotógrafo que logra hacer llegar sus fotos a Página 12 en ese momento, y que sí, entonces sale diciendo, tenemos la prueba de los policías que mataron a los dos muchachos. O sea, fue todo otro recorrido. Y justamente ese día hay las fotos, por ejemplo, de Sergio Kowaleski, que son las fotos que llegan a Página 12, son con cámara analógica, y las fotos de Pepe Mateo son con cámara digital. O sea que ya en ese momento estamos viviendo como ese cambio material tecnológico que posibilita un salto en la influencia que tienen las imágenes en la vida social. Sos muy activa en Facebook. Eso, digamos, lo haces
obviamente por gusto, pero digamos, tu intención o la idea era llegar a otro público por fuera del académico. Sí, exactamente esa segunda razón que diste. Por un lado, sí, fue como primero una cosa lúdica, ¿no? Como todos, que como todos llegamos ahí. Y empezás a Pero lo que pasa es que a mí me gustaba el tema de, no sé, compartir una imagen. Yo conozco y me hice amiga por Facebook, por las redes de fotógrafos y fotógrafas de todo el país y de muchos otros lugares del mundo, por mi trabajo, digamos, porque empecé a ver que era una fuente de un archivo inagotable que me servía muchísimo para guardar la información, para hacer eso, para construirme mi propio archivo, ¿no? Y además para ver qué decían de los acontecimientos que fotografiaban los propios fotógrafos. Para mí, las redes ahí empezaron a ser como una fuente de información. Entonces, primero empecé ahí como, bueno, era una herramienta de trabajo. Pero después yo empezaba a compartir y dije, bueno, ya que estoy, analizo la foto, explico cómo la veo, cómo la pienso, ¿no? Sí. Y ahí me pareció que tenía esa función, la red social, de poder como democratizar el conocimiento de quienes estamos en las universidades. Y por otro lado, eso, llegar a más públicos, que ya no eran solo mis alumnos. Y se empezó a hacer un feedback, hay una ida y vuelta, porque también empecé a encontrar mucha repercusión, mucha buena relación con esos fotógrafos y fotógrafas con los que conversaba, debates que se dieron súper interesantes. Me pareció, la verdad es que se fue dando de esa forma. Y también hay algo ahí como mi intervención pública, que yo, digamos, siempre tengo, por supuesto, posturas políticas, posturas filosóficas, ideológicas, etcétera, pero de un tiempo a esta parte me costaba encontrar lugares de pertenencia orgánicos, y bueno, las redes sociales se me daban ahí como un lugar de intervención pública, aunque no tuviese espacios de militancia tradicionales, ¿no? Y bueno, un poco por todo eso, sí, pero tengo una política consciente de activación en las redes, no es que voy y subo cualquier cosa, ¿no? No, hay todo. Propongo. Sí, hay todo. No, pues está interesante además, porque, bueno, no solo por las imágenes y tu análisis, sino también por los comentarios, después se generan algunas discusiones interesantes, yo la visito activamente tu página, así que siempre está ahí, hay algún aporte interesante. Y además, ¿sabes qué? Me parece que son, por un lado, un medio formidable para debatir. O sea, realmente, si vos te pones a pensar, poder conectarte públicamente, decir lo que pensás, que mucha otra gente intercambie con vos y debata, podrían ser un fenómeno de democratización enorme. Ya sabemos que no lo son, porque son también fenómenos de encapsulamiento, de creación de fake news, de muchas otras cosas. Pero digo, si nosotros, los que estudiamos comunicación, no intervenimos y no mostramos y no ejemplificamos que las redes sociales se pueden usar de otra manera, ¿a quién le vamos a pedir que lo haga? Claro, o sea, a mí me parece que también es una forma. Entonces, de decir, bueno, las redes son todo esto que decimos, también pueden ser de esta otra manera, también las podemos usar de esta forma, ¿no? Y bueno, es un poco tratar de ser coherente conmigo misma. Bien, buen trabajo para eso. Bueno, volvemos a hacer otra pausita y seguimos en unos minutos. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Seguimos hablando con Cora Gamarnik sobre imágenes, fotografías, historias, redes sociales, comunicación. Contame un poquito, Cora. Bueno, hace poquito publicaste un hermoso trabajo, un libro sobre fotoperiodismo, análisis de imágenes en Argentina, desde 7 días ilustrado, 1965, a la agencia Sigla, que fue en 1975, ese periodo. Entretenido también, 10 años muy entretenidos. ¿Cómo fue esa obra? ¿Cómo la fuiste gestando? Bueno, esa en realidad es mi tesis de doctorado, que fue transformada en libro. Por suerte apareció esta editorial, Arte por Arte, y un editor maravilloso que es Francisco Medail, que leyó la tesis y me dijo, Cora, trabajemos para que esta tesis llegue a más gente y pueda transformarse en libro.
Yo había tratado de publicarla antes en otras editoriales, pero costaba muchísimo porque es caro publicar un libro con tantas fotos. Y yo quería que las fotos se viesen bien. Y bueno, este editorial decidió hacer la inversión para que el libro no sea caro, porque la verdad que el libro es súper accesible, pero tiene una calidad hermosa de papel, de ilustraciones, de imágenes. Y bueno, fue un milagro, la verdad, que salió esa propuesta. Y el libro es entonces gran parte de esa tesis que cuenta justamente esos 10 años claves de la historia argentina, ¿no? Yo elegí desde el 65 al 75, aunque ya tenía escrito del 76 al 2002, que ojalá pueda volver a encontrar esa misma editorial u otra que esté interesado en publicar el segundo tomo, porque ya está medio la continuidad, ¿no? Que es desde el golpe de Estado del 76 hasta lo que pasó en la estación de Avellaneda con lo de Costec y Santillán, ¿no? Todos esos años y el rol de las imágenes. Pero en esos 10 años, entre el 65 y el 75, ya iba a 440 páginas para hablar de lo que había pasado con la fotografía. Y bueno, achicamos lo más posible, sin que pierda, digamos, calidad el contenido, y conté, ¿no? Por un lado, lo que fue el surgimiento de las revistas ilustradas, el intento de hacer la Life en Argentina, lo que fueron los grandes hechos que hablábamos antes, ¿no? Como el Cordobazo, etcétera, y después lo que fueron los 70, ¿no? Pensemos que todo, desde la asunción de Cámpora, la lucha electoral, digamos, por la asunción de Cámpora, el regreso de Perón, la muerte de Perón, o sea, eran una cantidad de acontecimientos impresionantes que se vivieron. Y bueno, yo ahí lo que hice fue estudiar en el último capítulo cómo fue que la amplia JP, la izquierda peronista, Montoneros en particular en ese momento, invirtieron para hacer medios de comunicación como el diario Noticias, como la revista El Descamisado y sus sucesoras, digamos, y qué lugar le fueron dando a la fotografía en esos medios, cómo esos mismos medios cubrieron los acontecimientos de los que eran protagonistas, la cantidad de fotos que hay ahí, lo que sucedió con sus archivos, por supuesto, después la represión, cómo les costó a muchos de ellos la vida, ¿no? Y cómo en realidad le habían otorgado a la fotografía, para justamente tener llegada más a los sectores populares, un peso mucho mayor que lo que le otorgaban los diarios tradicionales en ese entonces, ¿no? O sea, el diario Noticias se proponía competir con Crónica. Entonces tenía un staff de fotógrafos maravillosos, y además como 15 fotógrafos, más colaboradores, o sea, eran... y que además cubrían acontecimientos desde manifestaciones bajo las balas hasta el fútbol, hasta... Sí, completo, todo el arco. Hasta el claro, hasta el automovilismo. Entonces, bueno, fue un objeto de estudio apasionante realmente, y también, por suerte, muchos de ellos vivos, que yo los pude entrevistar, que pudieron contarme sus relatos, sus historias de vida, que tampoco estaban narradas, ¿no? Tampoco se habían trabajado. Entonces, bueno, un poco el libro va desde ese trayecto, ¿no? Desde el 65, cuando en la editorial Abril, sobre todo, empiezan a darle más importancia a la fotografía, hasta la fotografía militante. Y tiene un capítulo 1, que son los antecedentes, que es lo que pasó en la primera mitad del siglo XX, que todo libro siempre tiene como ese aspecto de antecedentes, ¿no? Bueno, hasta empezar el periodo que estudiaste, ¿qué pasó? Aunque sea a grandes rasgos. Y entonces ahí hay un gran capítulo 1, que son la experiencia de Caras y Caretas, de Noticias Gráficas, de las revistas de Héctor Ricardo García, como la revista Sí. Bueno, un recorrido panorámico, porque esos no los pude profundizar, pero un recorrido panorámico de la importancia y el oficio del fotoreportero en esos primeros años del siglo XX en Argentina. Bien, esperemos. No, hasta hace un tiempo todavía no estaban en las librerías de aquí de Posadas, esperemos que llegue pronto. Y si no, lo compraremos online. Y si no, bueno, vos me avisás y yo trato de mandarles un envío. Sí. Bueno. Algunos ejemplares y mando una encomienda. Bien, eso también.
estaría bueno. También, bueno, estás, creo que en estos días, o ya empezó un curso nuevo sobre el uso de la fotografía en la investigación social. Y ahora entra una nueva camada, estamos sacando, yo estoy dando un programa de actualización en fotografía y ciencias sociales en la UBA, sí, pero ese ya está cerrado, ya está transcurriendo. Uh-huh. Regularmente en Flaxo se abre la convocatoria a un curso que llamamos Fotografía también y Ciencias Sociales, herramientas para la investigación social de la fotografía y las ciencias sociales, y es completamente virtual, online, y son distintas clases en donde cada clase la da un investigador de la fotografía desde alguna rama particular, ¿no? Desde la antropología, desde la sociología, desde la historia del arte. Bueno, son clases que se envían a quien está anotado en el curso y se las puede mirar en el momento que quiera. Y la verdad que está muy lindo. Después hay un foro en donde podemos intercambiar y hacen preguntas y nosotros vamos respondiendo. Y hay un encuentro sincrónico virtual conmigo, digamos, al finalizar todas las clases. Está muy lindo y por lo que me dicen quienes lo cursaron es que se quedan muy conformes, a pesar de que no tiene la interacción personal directa, ¿no? Salvo una clase. Sí, bueno, pero eso también facilita, digamos, a los que estamos re lejos a poder acceder, claro, ¿no? A ese tipo de que es muy valioso, es muy valioso. Cora, contame, ¿qué hay a futuro, además del tomo 2, por favor, llamado a la solidaridad a las editoriales, además del tomo 2 de este grandioso trabajo, ¿qué otros planes hay? Mira, estoy ahora trabajando mucho con cosas que me fueron quedando pendientes de profundización de temas que iba trabajando. Ahora, digamos, por ejemplo, estoy haciendo todo un trabajo sobre las fotos del 19 y 20 del 2001. Uh-huh. Estoy trabajando a fondo, escribiendo un texto sobre un análisis sobre la foto de la que llamamos Las patas en el agua, del 17 de octubre del 45. Uh-huh. Tengo que escribir como en profundidad otro trabajo sobre los regresos de los soldados en Malvinas y cómo intentaron ser ocultados. Uh-huh. Tengo otro trabajo que continúa el uso de los movimientos de derechos humanos y la fotografía en Argentina. O sea, muchas de las cosas que fui haciendo y que quedaron puntas sueltas y que estoy tratando ahí de que tengan un lugar en la agenda para poder ir sistematizándolas, ¿no? Y también, por ejemplo, estoy haciendo ahora todo un relevamiento de lo que son las fotografías y las protestas sociales, uh-huh, la relación entre fotografía y protesta social, y entonces ahí trabajo mucho lo que fue todo el movimiento fotográfico en Chile, desde la revuelta chilena del 19, ¿no? Desde ahora, del 2019 hasta uh-huh, hoy. También todo lo que fue, digamos, la revuelta feminista en fotografía, claro, ¿no? Eso, toda la marea verde. Eso te iba a decir, claro. Y cómo, digamos, cuál fue la visualidad de las fotografías y los feminismos, y entonces tengo como ahí muchas carpetas abiertas y ideas sueltas que, como verás, mucho trabajo pendiente y viendo cómo me organizo para avanzar de a poco con cada cosa. Sí, estaba pensando que justo me estabas comentando, digamos, la idea era preguntarte eso, ¿no? Porque a medida que ibas hablando yo pensaba precisamente en la marea verde, y quizás porque, bueno, si bien estaban las viejas referentes de feminismo, no por viejas, sino porque hacía mucho tiempo que estaban, claro, hubo toda una movida de chiquitas muy jóvenes, y tenían toda una estética, ¿no? Toda una impronta de ocupación de espacio, de cuerpos, y de una presentación casi visual, aunque sea callejera, ¿no? O sea, era absolutamente fotografiable ese movimiento. Yo las veces que pude viajar y participar me volví loca sacando fotos, porque yo soy fotógrafa, no te conté. Y realmente era impactante, ¿no? Era muy visual, muy visual todo. Muy performática, sí, ¿no? Muy exacto. Prepararse para ir a la marcha era prepararse para ir a una fiesta, y entonces sí, el glitter, la guirnalda. Claro, eso fue muy interesante, ¿no? Comparado con prepararse para irse al Cordobazo, por ejemplo, comparado
Exacto, Son cambios generacionales muy fuertes, son pero cambios generacionales, estéticos, políticos, tal cual como vos los dijiste, generacionales, y muy interesantes, muy porque además interesantes. es la representación en sus propias manos, ¿no? Porque además es la selfie en el lugar. Exacto, No es sí, que sí, sí. la manifestación solo se cubre por cómo quieren cubrirla La Nación y Clarín, no. Ahí están las propias manos de quienes están participando, la forma en que están representadas. Sí. Entonces, bueno, nada, mucho para pensar ahí, muy Mucho. interesante todo lo que Mucho surgió. trabajo para hacer. Y mucho trabajo para hacer, tal cual. Bueno, Cora, esperemos que lo logres, esperemos pronto tener en las librerías algún otro libro para disfrutar. Te agradezco mucho tu tiempo, agradezco inmensamente tu trabajo porque me parece que pone en otro contexto el trabajo fotográfico y es absolutamente necesario. Y bueno, estaremos hablando a ver si consigo el libro. Sandra, nos hablamos por privado para ver cómo hago para hacerles llegar, si no, una encomienda. Y muchas gracias por tu interés, por esta amorosa charla, y quedamos en contacto para cualquier otro momento. Bueno, ha sido un gusto, Cora. Muchas gracias. Un abrazo.